Les saludamos de nuevo con Rafa López, nuestro experto en historia del arte. Rafa, muchas gracias por seguir aquí a estas horas de la noche. Y Juan Borrego, director de Comunica Más, esta empresa especializada en la comunicación religiosa que nos hace la merced de estar aquí esta noche para participar en esta salida que hace historia, podemos decirlo. En gran medida lo hace porque es la procesión del 75 aniversario de esta hermandad. Ayer comentábamos que importante es la primera salida, más importante es la segunda, porque significa que la primera se pudo hacer y ya no hablamos de la... Bueno, no sé cuál es exactamente el número de procesión de esta hermandad, porque es verdad que hubo algunos años que tuvo que cancelar su procesión del perdón. Pero bueno, estaba cumpliendo 75 años y desde luego lo ha hecho en medio de numerosísimas dificultades, pero lo cierto es que nadie concibe la Semana Santa de Salamanca sin esta hermandad. Pues sí, yo creo que es una de las hermandades más tradicionales, sobre todo en los últimos años en la ciudad de Salamanca, y una hermandad además yo creo que con un recorrido distinto, diferente al resto, quiero decir, porque no viene hasta el centro de la ciudad, no pasa por la Plaza Mayor, no recorre pues estas calles más conocidas o más importantes, y en este barrio, en el barrio donde se desarrolla, en la Aldehuela, en la zona de la Aldehuela, vamos, Camino de las Aguas, Prosperidad, toda esta zona, pues el barrio sí se implica con la procesión. Un barrio también renovado, ¿no? Porque la propia, el propio paso está pasando por edificaciones que hace pocos años. Sí, claro, bueno, indudablemente pues aquí estaba la cárcel y este era el problema de la zona, ¿no? Que la gente no quería vivir en la zona, pero una vez que la cárcel se trasladó a Topa. Yo recuerdo exactamente la fecha en que las cistercienses se desplazan hasta esta zona de la Aldehuela, pero de eso yo creo que fue antes de los años 60, el año 50 y algo, que es cuando ellas cambian su ubicación por alejarse un poquito más de la zona céntrica histórica de Salamanca, que pasó a muchas congregaciones, otros se fueron a municipios cercanos. Estoy pensando, por ejemplo, las carmelitas que marcharon a Cabrilizos, eso es. Ellas deciden venir a esta zona, que por aquel entonces pues estaba mucho más deshabitada que ahora. Es verdad que ahora también las propias religiosas ahora mismo ya no están en el monasterio, pero bueno, esa tradición continúa de esa salida y esta calle, pues que veíamos antes una cuesta, ¿verdad? Como una cuesta tan monumental como la Crecicia de Salamanca, pues bueno. Esta es otra de las subidas también emblemáticas, la del Camino de las Aguas. Pues hacemos un recorrido rápido, ya que lo citabas. Tenemos aquí el artículo. Que tenemos chuleta, claro, de la revista Christus. Pero para que se den cuenta, mientras vemos el primero de los dos pasos de la procesión, el Camino al Calvario, para que se den cuenta de las dificultades, porque la cofradía efectivamente se funda, bueno, pues lógicamente en el año 44 para tener su sede en el convento de las Madres Bernardas, que hoy es el colegio de San José de Calasán, de los Escolapios. Eso es. Ahí se está hasta el año 58, tras el traslado, venta de esa zona y la construcción del nuevo, tienen un periodo transitorio en el convento de San Esteban. Después se cancela la procesión con motivo de la crisis de los 70-80, y ya cuando se retoma en el año 86 ya se hace en este convento de las Madres Bernardas, que efectivamente pues desde el año pasado permanece deshabitado, pero en el que hay un proyecto de conversión en una de las sedes de Proyecto Hombre. Ahí está nuestro buen amigo el padre Manuel Muiños volcado en eso. Y quizá esa sea una de las esperanzas también de esta hermandad, poderse vincular de alguna forma a ese trabajo social con las personas que quieren romper la cadena de las adicciones y que pues, pueda vivir una época de nuevo esplendor, porque es verdad que en los últimos años la Seráfica y la hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón pues está envuelta en muchas dificultades. En todo caso, hay una nueva junta directiva. José Luis Pérez Hernández es su nuevo hermano mayor, al que le deseamos la mejor de las fortunas. Y lo que sí estamos viendo, ya hablaba yo de esas cadenas de adicciones, Juan, es que es una procesión esta de un tono absolutamente penitencial. Sí, bueno, y pionera en cuanto a ese procesionar. Pues hemos visto cómo llevaban esas cadenas, también a veces hemos visto cargar con cruces, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido es
es una de aquellas que todos tenemos en la memoria, sobre todo cuando somos más pequeños, el impacto, ¿no?, ¿verdad?, que te puede llevar el ver pues, a un penitente, sobre todo con esa corta edad, que a lo mejor tampoco puedes llegar a entender el motivo o el porqué, ¿no?, que bueno, pues ahí siempre pues la compañía de aquellas personas más adultas que te puedan explicar, ¿no?, lo que puede significar para las personas que lo están haciendo, pero es verdad que, bueno, y ese sonido, ¿no?, del asfalto, ¿no?, de las cadenas o los propios pies descalzos, pues la verdad que es impactante. En los últimos años, después de la última modificación, pues se realizó un paso de unas dimensiones muy estrechas para que pudiera salir precisamente por la puerta de las Madres Bernardas, ahí lo están viendo, y para llevar por fin en ese plano vertical y no inclinado a esta obra fastuosa, Rafa, a nuestro Padre, al Santísimo Cristo del Perdón. Esa es su advocación actual, Santísimo Cristo del Perdón, obra de Bernardo Pérez de Robles, uno de los grandes crucificados con mayúsculas de la Semana Santa. Sí, así es. Bernardo Pérez de Robles, que es un escultor salmantino, es decir, él pues nació y se formó durante unos años en la ciudad de Salamanca, pero después él se fue a Sevilla. Pues buscando quizás una nueva oportunidad allí, porque tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Sevilla en el siglo XVII es la más poblada de Europa. Es la gente, o sea, vivían unas 120.000 personas aproximadamente, que ahora no es nada, no es ni siquiera el tamaño de Salamanca, pero en ese momento era la ciudad más grande de todo el país y de toda Europa. Sí, pero yo creo que luego marcha, ¿no?, a América. Sí, él se fue, sí, pero espera, vamos paso a paso, vamos paso a paso. No, él se formó ahí con diferentes escultores. Tengamos en cuenta que la escuela sevillana es muy importante en el siglo XVII, sobre todo en todo lo que tiene que ver con escultura y pintura. No tenemos más que pensar en algunas de las figuras grandes, ¿no?, Velázquez mismamente, o Murillo, Zurbarán, Valdés Leal, por ejemplo, Alonso Cano también pasó por allí, o en escultura pues hemos hablado de Juan Martínez Montañés, o bien Juan de Mesa, otros escultores que trabajaban en la ciudad. Bueno, entonces era un buen momento, ¿no?, porque digamos que podía haber mucha gente, había encargos y todo este tipo de cosas. Pero yo creo que hay dos circunstancias que marcan un poco el devenir en la obra de Bernardo Pérez de Robles, y una es que en el año 1640 se produce una crisis económica brutal en toda España, y entonces, bueno, pues esto afectó muchísimo a todo el país, una disminución en los encargos y todo este tipo de cosas, tanto de institucionales como de los nobles. Y después, hacia el año 1643 aproximadamente, pues hay una epidemia de peste en Sevilla, y esta epidemia de peste acabó con el 47% de la ciudad. O sea, estábamos hablando de que si la ciudad tenía 120.000 habitantes, aproximadamente unos 50.000, pues murieron en prácticamente 2 meses. Ha habido una serie de televisión. Bueno, hay una serie de televisión, mucho, claro, muy buena, por cierto, que recomiendo a todo el mundo que la vea, sí, porque refleja muy bien qué es lo que pasó y cómo era realmente la ciudad de Sevilla en ese momento. Y entonces el escultor se tiene que marchar a América, se va a América porque hay un descenso en los contratos y, bueno, como decimos, muchísima gente falleció, y entonces, como consecuencia de todo esto, pues él decide marcharse a América, igual que otros artistas también decidieron enviar obras a América, Por ejemplo, Zurbarán, que tiene una disminución de encargos también a partir de 1640, pues decide enviar, y encontramos bastantes obras de Zurbarán en Hispanoamérica. Fernando Pérez de Robles concretamente se fue a Perú, estuvo en Lima y Arequipa, creo, durante un tiempo, no me quiero equivocar, y después pues ya tuvo mucho éxito allí, tuvo una vida normal, plena, digamos, ganando dinero, y después regresó a Salamanca para su jubilación, y va a realizar, cuando regresa a Salamanca, el otro Cristo crucificado que nosotros tenemos y que está en la Orden Tercera, en los capuchinos, ¿no? En los capuchinos, que no desfila desde hace unos años, pero que también es de una calidad y sublime para este artista, y que él lo regaló. Además fue un regalo que hizo el propio escultor, pues ya jubilado, vamos a decir, ya de retiro en Salamanca para la orden franciscana. Ese que es el primitivo Cristo de la Agonía, que se retiró por conservación. Es otra de las dificultades que ha tenido esta hermandad.
y que lo regaló, según nos dice la tradición, ¿no, Juan?, para que bueno, se le rezara una misa diaria por su alma. Por su alma. Si se ha cumplido. Bueno, seguro que se ha cumplido porque, bueno, en otra cosa no, pero en todas las iglesias se es muy estricto, ¿no?, con la colecturía de las misas, ¿no?, y los encargos que se hacen. Lo vemos a título particular, seguramente muchos de nuestros oyentes, pero es verdad que antiguamente existía esa tradición de dejar un dinero para misas. Otros, también aquí en Salamanca lo hemos visto, la propia provincia, dejaban un dinero para crear, ¿no?, o una fundación, un monasterio. Entonces, bueno, es verdad que eran tradiciones de la época que, bueno, que ahora también en cierta manera se siguen conservando. Dos motivos de lamentación nos dejan estas imágenes. El primero, una reflexión absolutamente personal, una pena que toda esa gente que se agolpa en las aceras no se anime a estar al otro lado y nutrir más las filas de penitentes, de cofrades de esta hermandad, para que el perdón pues vuelva a tener ese número de hermanos que tuvo algún día. Ojalá se consiga. Y dos, que este año nos encaminamos hacia esa plaza del Museo del Comercio, donde debería haberse celebrado el acto del indulto, con la nueva configuración, que curiosamente desde que se eligió ese sitio pues solo ha podido llevarse a cabo un año. Llevamos 2 consecutivos de ausencia de ese indulto. Se pensaba que el viernes había coincidido, pero finalmente la lectura del BOE, pues, de la referencia del Consejo de Ministros, pues descartaba ese indulto. Estaría bien que las hermandades dedicadas a este fin pues pudieran tener también una normativa clara de cuando porque más se que nada puede acceder a un indulto y cuando no, sobre todo para evitar la desilusión. Sí, que no estamos hablando de un indulto entre comillas 100% real, ¿no? Es decir, que se suele acortar una condena de una persona, de un interno, pues que le quedan apenas unos meses. Habitualmente o que, en tercer grado, claro, que no está cumpliendo condena ni por un delito de sangre, ni por un delito sexual. No es decir, un hecho que haya que tener una deliberación extrema, sino que, bueno, que yo creo que llámalo tradición, llámalo también recompensa para esa persona que pues ha demostrado poder, ¿no?, tener esa libertad previa, ¿no?, a lo que dice la condena, pero bueno, entendemos que estaban en otra cosa y no ha podido llegar no llegó el indulto. En la reordenación de la Semana Santa de Salamanca, tras digamos el auge tras la Guerra Civil, pues se coloca aquí esta procesión como, ya decimos, filial de la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Cristo de la Agonía, porque se ordena en función de las palabras. Así que esta palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y se piensa que su lugar debe ser efectivamente la tarde del Domingo de Ramos, para tener continuidad en el Jesús de la Promesa, que ya no procesiona, desgraciadamente, con esa promesa de mañana estarás conmigo en el reino de los cielos. A partir de ahí el martes, madre, ahí tienes a tu hijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, etcétera. Pues el caso es que se consigue esta imagen de las Madres Bernardas para procesionar. Rafa, yo decía que antes de que hubiera algunos estudios, y como todavía hay mucho que investigar en la Semana Santa de Salamanca, ayer lo hablábamos a propósito de Nuestra Señora de los Dolores de la Veracruz, que hemos admitido que sea de Felipe del Corral, aunque eso pues suscita más dudas. ¿Ya lo ha puesto en duda ya? Dime, suscita más dudas que otra cosa. Yo cada cosa. año que vengo aquí me sorprendo. Hay una novedad. Yo tengo alguna novedad y bueno, me dejan doblado a veces, quitándome esculturas de Carnicero, poniéndome pinturas de Rubens, bueno, eso. Pero aquí lo que tenemos es ni más ni menos, no este paso del Camino del Calvario que se realiza en el año 88 por la Escuela de Peñaranda, pero sí un crucificado de tantísima calidad que incluso se piensa si no podrá ser del Círculo de Martínez Montañés, ni más ni menos. Ahí luego se reclama con justicia la autoría de Bernardo Pérez de Robles, pero a eso nos da una prueba de que te confundan con Martínez Montañés, el dios de la madera, no es cualquier cosa. No, estaba bien, era buen tío, era buen escultor. Mira, hay una cosa que es curiosa y que nos hace pensar que a lo mejor no es de Juan Martínez Montañés, y es lo siguiente. En Sevilla había una tradición que van a aprender tanto escultores como pintores, algunos de ellos, y es que decían que había llegado a la ciudad un crucificado de Miguel Ángel,
de Miguel Ángel, divino, vamos, el divino Miguel Ángel, escultor, arquitecto, pintor. Y entonces esta escultura, que no se conserva, por cierto, no sabemos dónde está, tenía 4 clavos. Y entonces lo normal, por ejemplo, en la iconografía castellana es utilizar 3 solamente, mientras que en Sevilla, por ejemplo, si pensamos en las figuras de Martínez Montañés, como decimos, o por ejemplo en el Cristo crucificado de Velázquez, que tiene 2 versiones en el Museo del Prado, pues tienen 4 clavos, porque lo aprendían así, digamos, por tradición, y aunque nosotros no hemos conservado ese Cristo de Miguel Ángel, así que quizás por ahí podríamos pensar que la influencia que recibe Bernardo Pérez de Robles es diferente, es un poquito distinta, aunque sí hay un artista que utiliza 3 clavos solamente, porque es un poquito más trágico que los artistas sevillanos, digamos menos contenido, quiero decir, como Martínez Montañés, que era muy contenido, y es Juan de Mesa, que aprende con Martínez Montañés, pero en sus Cristos utiliza 3 clavos. Hay un Cristo que se parece mucho a este, que está en Vergara, en Guipúzcoa, y que entonces utiliza 3 clavos solamente para componer la figura. Así que yo creo que quizás por ahí deberíamos buscar la conexión. Vamos, no niego que la figura es muy buena y que tiene muy buena, o sea, la talla es estupenda, pero a lo mejor pensando un poco todo esto que decimos, pues nos lleva hacia otra influencia más castellana o hacia esa influencia de un discípulo de Martínez Montañés. Yo creo que él nació hacia el año 1620, o sea que cuando se traslada allí ya, digamos que Juan de Mesa está incluso separado de su maestro desde hace bastante tiempo, y bueno, pues Martínez Montañés continúa trabajando todavía en Sevilla, claro. En todo caso, también hay una colección de piezas sin ascribir. Tenemos el crucificado, el Cristo de la Expiración de la Clerecía, que tiene, bueno, pues una tipología muy semejante a esta y al de la Agonía. También hay un Cristo en la iglesia del Carmen, en el antiguo... A mí todo esto que dices ya me da mucho miedo, porque como queden por escribir, yo en cualquier momento te puedes imaginar cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo de investigación para vosotros, para los historiadores del arte. Lo que no cabe duda es bueno, esa vieja historia, ¿no? Amor y Paz, ¿no? Por ejemplo, tampoco tiene... Amor y Paz es anónimo, no sabemos de quién es tampoco. Aunque o también lo han atribuido ya. Sí, últimamente hay algún estudio que habla de alguna atribución posible. Y decía yo que lo que nos remonta directamente a la historia es el penitente que ya hemos notificado, pero que bueno, pues hay que recordar que la mayoría de las procesiones, no esta que nace en el siglo XX, en un contexto ya, vamos a entrecomillarlo, más civilizado, pero es verdad que en el comienzo de las procesiones, fundamentalmente las procesiones son de penitencia, y una penitencia en un sentido nada metafórico. Sí, y bueno, recogiendo toda esa historia, lo que quizás sorprenda en cuanto a vocabulario, ¿verdad? Si leemos, los que estudiamos el catecismo, cuando hablaban del perdón, la reconciliación, con la llegada del Papa Francisco, que quizá basándose lógicamente en el propio catecismo, pero hablándonos de ello de una manera algo distinta, en un lenguaje que quizás entendamos mucho mejor, él habla del perdón como motor de nuestra esperanza. Entonces, quizás sí se pueda entender mucho mejor lo que hoy incluso estamos viviendo, ¿no? Pues esa penitencia como el propio motor de la esperanza de las personas que estamos viendo, que están en ese momento también de recogimiento y que lo hacen o que tienen un porqué, ¿no? Una motivación. Pues este es el paso de El Santísimo Cristo del Perdón, esta sensacional obra que hemos ponderado a la altura de lo que se merece por el Camino de las Aguas, ya decimos, camino de una plaza del Museo del Comercio, desde donde seguirá su recorrido por el barrio de Prosperidad, desgraciadamente este año de su 75 aniversario, sin posibilidad de indultar a un recluso. Aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Por cierto, que no se me olvide, Rafa, es Juan de Montejo, la persona el autor al que se ascribe Amor y Paz, por un estudio que ha publicado recientemente la revista de la tertulia cofrade
pasión en Salamanca. Así que esto fue la procesión, como decíamos, del 75 aniversario de la Hermandad del Perdón, y necesitamos, no lo olviden, perdón en la Semana Santa de Salamanca.